¿Qué situación has vivido que simplemente no parece real y dirías que fue un fallo en la Matrix? Hoy vamos a leer más historias de fallos en la Matrix, ya que el último vídeo que subí sobre esta temática os gustó mucho. He decidido recopilar muchas más historias para traer hoy. Pero antes de empezar con estas historias, dejo por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta y ya empecemos con estas historias de fallos en la Matrix. La primera historia de hoy se titula Morí anoche, pero todavía estoy aquí. Lo que le sucedió al protagonista de esta historia, Marcos, es algo difícil de aceptar. De hecho, él aún no sabe cómo procesarlo y se ha detenido muchas veces a pensar las implicaciones de lo que vivió la noche de la semana pasada. Marcos recuerda que era jueves, tarde por la noche, estaba haciendo sus cosas por casa antes de acostarse cuando recibió la llamada de su vecino de al lado, Henry, preguntándole si podía ayudarlo a subir un colchón al piso de arriba. Su madre está enferma y tiene problemas de movilidad, así que le compró una cama Sleep Number grande y pesada, de esas que pueden reclinarse y todo eso. Eran buenos vecinos y Marcos, por supuesto, dijo que podía ayudarle. Llegó en un momento y el sacerdote del pueblo estaba allí también para ayudar. Entre los tres consiguieron subir todas las partes de la cama por las escaleras y todo parecía haber terminado. Pero de repente Henry, el vecino, preguntó si también le podían ayudar con un armario. Ninguno de los dos tuvo ningún problema con eso, así que empezaron la lenta y pesada tarea de subir por las escaleras un enorme armario de madera. Marcos no tuvo manera de saber que algo pasaría, para él era un simple favor, nada de qué preocuparse. La escalera principal tenía 11 escalones y era algo estrecha. El sacerdote y Henry se pusieron arriba, levantándolo en el extremo superior, mientras que Marcos cargó el extremo inferior con todas sus fuerzas. Iban bastante bien, pero cuando ellos estuvieron arriba y Marcos en el sexto peldaño, alguno de los dos perdió el agarre. El armario se tambaleó y todo el peso cayó sobre Marcos, que por inercia se levantó, perdiendo el equilibrio por el peso del armario, empujándole las piernas. Marcos no sabe cómo lo vivirán otras personas, pero eso de la cámara lenta para él no fue real. De hecho, todo fue extremadamente rápido. Pasó de estar cargando un armario a repentinamente estar cayendo de espaldas. Y antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, sintió un horroroso golpe seco. Su espalda, cuello y cabeza se azotaron contra el suelo. Y así murió Marcos, en un accidente doméstico. Nada demasiado extraño a decir verdad, aunque aquí es cuando la historia se tuerce. En lugar de ver una luz o despertar en una ambulancia, Marcos despertó en el salón de su casa, con el teléfono sonando y su mujer preguntándole si iba a contestar. Él se quedó congelado durante un instante, pero cogió el teléfono y en efecto era su vecino Henry preguntándole si podía ir a ayudarlo a subir la nueva cama que su madre le había comprado por las escaleras de la casa. Fue difícil, pero armado de valor fue allí de nuevo. Y de nuevo Marcos se encontró con el sacerdote y juntos comenzaron a subir la cama al segundo piso. Sin embargo, Marcos estaba nervioso y antes de que Henry dijera nada, él se adelantó, diciendo: "Con lo único que no podré ayudarte es con el armario". Hubo un instante de silencio mientras se detenían en medio de las escaleras. Henry preguntó: "¿Cómo has sabido lo del armario?". Marcos no supo bien cómo contestar, así que decidió simplemente decir la verdad, describiendo con lujo de detalles cómo acababa de morir. Por supuesto, no le creyeron, y Marcos estuvo sentado con el sacerdote casi una hora, conversando sobre lo que había vivido y si estaba realmente bien. Henry, por su parte, no le creyó en absoluto, hasta que Marcos le describió la habitación de arriba con lujo de detalles. Está de más decir que Marcos nunca había subido al segundo piso de la casa de Henry. No había forma de que él supiera cómo era la habitación, mucho menos en qué estado estaba en ese momento. El sacerdote le preguntó qué vio después de morir y Marcos le dijo que en realidad nunca murió. Antes de que sucediera, se despertó en la mesa del comedor de su casa. Eso los dejó con dudas a todos y hasta el día de hoy Marcos no tiene ni idea de qué fue lo que pasó o si hay alguna razón por la que eso haya pasado. Ha barajado muchas teorías, como que si fue un sueño lúcido, una premonición, un presentimiento, pero nada de eso justifica el haber vivido un futuro posible donde él moría por una caída. Simplemente esta historia es inexplicable. La segunda historia se titula Mi amigo murió en 2003.
o eso creía. La siguiente historia está protagonizada por William. Él es de una ciudad del medio oeste de Estados Unidos y siempre se ha llevado bien con todo el mundo. Actualmente trabaja en una empresa de desarrollo de software, pero en 2003 estaba terminando la universidad. Cerca del mes de julio, una amiga de su entonces novia lo contactó con una muy mala noticia. Un gran amigo del colegio, Brandon, murió mientras dormía a la edad de 23 años. Las dudas y las preguntas por las circunstancias de su muerte no se hicieron esperar. ¿Qué había pasado? ¿Cómo alguien tan joven moría durmiendo así sin más? William interrogó a la amiga de su novia preguntando si acaso se había drogado o ingerido alguna sustancia, pero nadie tenía ni idea. La policía supuestamente no había investigado. Fueron causas naturales, aunque no había nada de natural en la muerte de un joven sano de 23 años. William se sintió muy triste durante muchos días, fue a su funeral, le dio el pésame a la familia y con mucho dolor recordó a Brandon, incapaz de creer que muriera de una manera tan extraña. Aunque no mantenían tanto contacto como antes, aún se reunían de vez en cuando para tomar alguna cerveza y ponerse al día. Pasó el tiempo, los años, y William incluso recuerda haber hablado con un amigo en común unos años después de darse cuenta de que aquel tema seguía siendo delicado para ambos. Acordaron ir a visitar la tumba de Brandon, pero nunca lo hicieron. Siguió pasando el tiempo y William recordaba a Brandon de vez en cuando, aunque sin el mismo dolor que lo marcó antes. Era más bien nostalgia, hasta que en el año 2024 recibió una solicitud de amistad en una de sus redes sociales. Era de un chico con una foto de perfil común, en principio. Sin embargo, cuando William abrió la foto para ver quién era y considerar en aceptarlo o no, casi se cae de la silla porque era Brandon. La mujer de William tuvo que socorrerlo porque estaba al borde de un ataque de pánico. Ese de la foto era Brandon en su boda con una mujer que William no conocía. Parecía más viejo, con canas en su pelo, con más arrugas en su cara y un poco más gordo, pero sin duda era él. Por desgracia, después de tantos años, William había perdido por completo el contacto con sus antiguos compañeros de la escuela. Todos estuvieron en el funeral y vieron su cuerpo dentro del ataúd. De todos modos, esta persona que le enviaba solicitud de amistad, aunque era idéntico a Brandon, tenía otro nombre, Bryan Cranston. William le contó esto a su mujer y ella pensó que se había vuelto completamente loco. En cuanto recuperó la calma, aceptó la solicitud de amistad y envió un mensaje de prueba solo para confirmar. Le dijo: "Hola, ¿nos conocemos?". Esperó durante días una respuesta, pero la persona al otro lado vio el mensaje y no contestó. William pensó que probablemente era una broma de mal gusto. Un amigo de la escuela debió coger una foto vieja de Brandon y hacer esa nueva foto con filtros o con inteligencia artificial. Aunque no era solo la foto de perfil, la cuenta entera de la red social tenía una vida. Ese tal Bryan tenía novia, hijos, una casa en una ciudad vecina a la de William. Todo parecía demasiado bien hecho como para ser inteligencia artificial. Y sin embargo, pensaba, ¿qué tal si un loco se había obsesionado con Brandon e hizo todo aquello? Era una posibilidad. Hasta octubre de 2024, cuando William iba caminando por la calle rumbo a la panadería, cuando al otro lado de la calle, entre la multitud, reconoció a Brandon. Era igual que en las fotos de las redes sociales, caminaba con la mirada fija al frente, pero debió darse cuenta de que William estaba al lado, en la calle de al lado, por el rabillo del ojo, porque se giró a mirarlo. Y con la sonrisa más genuina del mundo, levantó la mano y lo saludó antes de seguir caminando. William, por su parte, no sabe cómo debía verse su cara, pero seguramente no era de felicidad. Se quedó congelado en el sitio fácilmente durante un minuto. Y cuando reaccionó y quiso seguirlo, no solo ya lo había perdido, sino que estaba en una zona concurrida de la ciudad, llena de coches y de gente. Ahora, William no tiene ni idea de si acaso lo que vio fue un fantasma, si acaso Brandon fingió su muerte y ahora se hace pasar por un tal Bryan, o si acaso la vida le dio una segunda oportunidad y ahora camina entre los vivos de nuevo. Esta historia es de las más locas. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque también siento que no ha barajado la posibilidad de ¿y si William fue a una dimensión paralela donde Brandon moría y donde Brandon se llamaba Brandon, pero en verdad en su dimensión se llamaba Bryan y nunca murió? Antes de continuar con la siguiente historia, os quiero comentar un fallo en la Matrix que pasó en mi vida que no me acordaba en el primer vídeo. Creo que ya lo he contado alguna vez en TikTok o en algún lado, sé que lo he contado, pero fue algo bastante raro. No es una historia como estas, pero es un fallo en la Matrix.
a no ser que fuera una broma. Pero cuando yo tenía 22 años o así, mi padre vivía en una casa que tenía muchas casas vecinas y tenían patios. Todas estas casas tenían patios pequeñitos, todos pegados. Y un fin de semana nos fuimos y esa casa se quedó completamente vacía. Cuando volvimos el domingo por la noche, los vecinos que se cruzaron con mi padre le dijeron que se quejaron de una fiesta que habíamos dado en el patio de nuestra casa durante ese fin de semana. Y mi padre dijo, no es posible porque no hemos estado este fin de semana. Y dijeron que hubo una fiesta enorme con niños en el patio de nuestra casa. Es bastante extraño. ¿Se lo inventaron? No lo creo, es un poco tonto. ¿Alguien se coló en el patio e hizo una fiesta ahí? Tampoco lo sé porque no lo creo. No lo creo porque no había rastro de nada de que hubiera habido una fiesta. No había rastro de nada. El patio estaba tal y como lo dejamos 2 días atrás. Así que no sé, lo consideramos un fallo en la... Bueno, yo lo consideré un fallo en la Matrix. La tercera historia se titula La tos a mis espaldas. No sé de qué irá esta historia, pero el título me recuerda a la película Hereditary, cuando se escucha el de la niña, ¿sabéis? Me acabo de imaginar que en lugar de eso se escucha una tos. Quien no haya visto esa peli ya puede ir corriendo a verla. Es una de las únicas pelis de los últimos años que me ha dado miedo. La protagonista de esta historia, una mujer joven a la que llamaremos Luz, vivió una experiencia que en verdad no sabe cómo explicar. Pero primero debe dar un poco de contexto. Ella vive junto a su novio en un pequeño departamento en un pueblo del este de los Estados Unidos, con suelo de madera, una sala de estar bonita con un sillón en forma de L y además tienen a una perrita llamada Mimi. Es una mestiza bastante grande y juguetona y la adoptaron hace relativamente poco cuando era cachorra. Por desgracia todavía tienen la costumbre de intentar comerse cualquier cosa pequeña que dejen caer de la encimera, pero por lo demás es muy tierna y aprende bastante rápido. Su cama está detrás del sofá, justo en la zona donde se forma la L. Este es un dato relevante en la historia. 2 días antes de subir este post en Reddit, Luz y su novio Jesús hicieron una noche de cine con golosinas, palomitas de maíz y todo lo necesario para pasar un rato agradable. Mimi aprendió bastante rápido a respetar la comida que tenían ella y Jesús en las manos y en la mesa, pero cuando a Luz se le escaparon un par de palomitas de la mano y cayeron al suelo, Mimi se abalanzó sobre ellas y se las comió. Desde entonces empezó a tener una pequeña tos, como si algo se hubiese atorado en su garganta, probablemente una de esas pequeñas cáscaras de palomita. Cada cierto tiempo Luz podía ver a Mimi toser, intentando sacarse esa cáscara de la garganta y la escuchaba desde otra habitación. Al día siguiente Luz estaba muy atenta a la respiración de Mimi para asegurarse de que no fuera algo demasiado serio y que Mimi lograra sacarse la cáscara por sí misma. Y si acaso la tos seguía, la llevaría al veterinario a la mañana siguiente. A lo largo de ese día Luz notó a Mimi inquieta. Cuando no estaba tosiendo, caminaba por toda la casa, haciendo sonar sus uñas sobre el suelo de madera. Esto no era particularmente raro en ella, pero jadeaba y se notaba incómoda. Luz intentó ayudarla, pero lo que tenía en la garganta debía ser muy pequeño como para verlo incluso con una linterna. Cuando se hizo de noche, 1 hora antes de que Jesús llegara a casa, Luz se echó en el sofá y puso una película. Mimi estaba acostada detrás de ella en su cama y podía escucharla roncar suavemente. Eso de hecho no era culpa de la cáscara de su garganta. Ella siempre roncaba dependiendo de la posición en la que se acostara. Así que Luz se mantuvo tranquila y siquiera volteó a mirarla. De repente Mimi empezó a respirar bien, no más tos, no más ronquidos durante 5 minutos. Luz supuso que Mimi debió tragarse al fin esa cáscara de maíz que tanto estuvo molestándola y suspiró aliviada, pero no. Unos 30 segundos después de pensar eso, la tos y los ronquidos se reanudaron, volviéndose casi repugnantes y exagerados. Tosía con fuerza, soltando silbidos aterradores. Luz se asustó pensando que Mimi se estaba asfixiando, se dio la vuelta sobre el sofá para mirarla y el sonido se detuvo, al mismo tiempo que Luz observaba la cama de Mimi completamente vacía. Miró alrededor, detrás del sofá, a los lados, en la cocina y al fin la encontró dormida profundamente en su cuarto sobre la cama. Ahora no era solo que
ella estuviera escuchando ronquidos y al mirar no hubiera nada, sino que además, si acaso Mimi hubiese salido corriendo a toda velocidad hacia la habitación, hubiese hecho ruido en el suelo de madera y Luz la hubiera visto por el rabillo del ojo, ya que la habitación quedaba más allá de un pasillo en el lateral de la sala de estar. Mientras más lo pensaba, más aterrada se sentía, porque eso significaba que algo, definitivamente no era Mimi, comenzó a roncar con fuerza detrás de ella. Mimi consiguió tragarse la cáscara y no volvió a toser, pero Luz ahora no puede dormir tranquila porque sabe que hubo algo en esa casa haciendo sonidos extraños a sus espaldas. O tal vez fue un error en la realidad, un sonido que no tendría que estar ahí. No sabe explicarlo, pero solo por las dudas llevará a un padre para bendecir la casa. La verdad es que suena muy aterrador que veas a tu perrita tosiendo y de repente empieza a toser muy fuerte y cuando mires veas que no es tu perra. Es bastante aterrador y roza lo paranormal, pero en sentido diabólico. La siguiente historia se titula No existí durante una tarde entera. Mientras exploraba Reddit, Agatha, la protagonista de esta historia, recordó un evento que le sucedió cuando tenía 16 años y que aún hoy su familia más cercana y amigos comentan como algo simplemente extraño y sin sentido. Todo pasó en el año 2009, era el primer fin de semana del verano y no había nadie en casa cuando Agatha despertó a eso de las 11 de la mañana. Fue a la cocina y no encontró notas ni el desayuno hecho, solo silencio absoluto. Eso era muy raro porque se suponía que irían juntos a ver el partido de béisbol de su hermano menor, Mark. ¿Acaso se fueron sin ella? Pensó, bueno, ya volverán. Ella cogió un bol con cereales y bajó al sótano a ver la tele. Había quedado con un amigo a las 4 de la tarde ese día, así que se distrajo, pero sabiendo que en un par de horas irían al juego de béisbol y en 5 horas más o menos iba a ir a casa de su amigo a jugar con su consola y a charlar. Y aquí es cuando la cosa se tuerce. Agatha solo llevaba unos 30 minutos viendo la tele cuando su madre bajó las escaleras y le preguntó en un tono bastante enfadado dónde había estado metida todo el día. Ella se quedó en silencio, confundida, como si esperara que eso fuera una broma de su madre, pero al ver que estaba hablando en serio contestó: ¿De qué hablas? Llevo despierta menos de una hora. Miró el reloj sobre la pared y vio que eran más de las 5 de la tarde. Subió corriendo las escaleras y revisó el móvil, esperando que ese viejo reloj de pared estuviera averiado, pero no, eran las 5 de la tarde. Además tenía varias llamadas perdidas de su amigo y de su madre. Ahora, ¿pudo ser ella que se quedara dormida sin darse cuenta? Fue una de las teorías que comenzó a pensar, pero que tan rápido como se lo dijo a su madre, ella se la negó. Mientras explicaba a Agatha todo lo que habían hecho aquel día. Le contó: he estado con tu hermano pequeño en su partido de béisbol de 1 a 3. Nosotros estábamos en casa a las 11, salimos a las 12 del mediodía, nunca te vimos despertar ni bajar de tu habitación ni hacerte ningún desayuno, y tu hermano no te vio en el sótano cuando bajó a buscar su guante y su bate de béisbol. Aún a día de hoy, pensar en todo esto hace que Agatha sienta un poco de vértigo. En su momento se sintió mareada y con ganas de vomitar, mientras su madre, notablemente enfadada porque ella no contestaba las llamadas, la regañaba. Le dijo: entiendo que te quedarás dormida, pero no está bien que no respondas ni me digas dónde estás o si vendrás al juego por tu cuenta. Aunque Agatha intentó explicarle que en serio ella acababa de despertar, su madre no la dejó y siguió explicándole la situación. Ellos llegaron a eso de las 3:30 y revisó toda la casa en busca de Agatha, incluyendo el sótano donde había estado sentada viendo la tele, pero no la vio. Ahí se preocupó de verdad y comenzó a preguntar por ella a los vecinos y amigos, pero nadie sabía dónde estaba Agatha, ni siquiera el amigo con el que se suponía que Agatha iba a quedar. Fue pura coincidencia que la madre volviera a bajar al sótano y de repente Agatha estuviera allí. Agatha supone que su rostro debió reflejar mucho miedo y confusión, ya que su madre de repente se relajó bastante y dejó que se explicara. De hecho, que Agatha estuviera en pijama a esas horas, despeinada y con los cereales, le dio algo de fuerza a su historia, aunque ninguna de las dos supo explicar aquel evento tan extraño. Quedó con su amigo de todos modos, le contó todo lo que pasó y él le dijo, a modo de broma, que entró en un mini agujero de gusano, que quizás lo decía en broma, pero habiéndolo vivido no suena como algo tan disparatado. Cuenta que han pasado más de 10 años y todavía
Agatha no tiene ni idea de qué pasó ese día, aunque por suerte no se ha vuelto a repetir. Es sin duda lo más extraño que le ha pasado en la vida, y aunque lo habla con su familia como si fuera algo gracioso, le da escalofríos pensarlo. Esta historia es como cuando te desaparece la ropa y de repente viene tu madre y la encuentra, pero con una persona. La desaparición de objetos y de ropa es real, es real. A mí ahora que vivo sola no me pasa tanto, pero cuando vivía con mi madre, yo no veía cosas que ella sí que veía. En plan, yo buscaba un jersey, buscaba todo el armario y gritaba a mi madre, ¿tú has visto el jersey y tal? Y hacía, pim, aquí está. O sea, eso sí que es algo inexplicable. La siguiente historia se titula Él cree que ambos morimos. La protagonista de esta historia, Bárbara, es profesora universitaria y está casada con un electricista llamado Frank. No están locos ni tienen historial de enfermedades mentales, pero digamos que ambos empezaron a percibir la realidad un poco diferente. Sucede que cuando Bárbara y Frank eran novios, Frank tuvo un terrible accidente de coche. Era pleno invierno, al norte de Estados Unidos, las carreteras estaban resbaladizas y su camioneta chocó contra el hielo. Se deslizó hacia el tráfico en sentido contrario y el sujeto de otra camioneta simplemente no tuvo tiempo de frenar. Ambas camionetas quedaron completamente destrozadas, pero lo curioso es que tanto él como el otro tipo estaban perfectamente bien. Ni un rasguño. Frank solo tenía un moretón en la rodilla. Los servicios de emergencia estaban desconcertados, al igual que la compañía de remolque y el seguro, al darse cuenta de que nadie había muerto ni resultado gravemente herido. Unos días después del accidente, Frank fue al apartamento de Bárbara. Estaban hablando de una clase en la universidad y de pronto él preguntó con la mayor naturalidad que Bárbara haya visto: ¿cuándo conseguiste ese televisor pantalla plana? Hablaba de un televisor que estaba sobre la cómoda. En ese momento ella se quedó muy confundida porque había tenido el pequeño televisor durante un año entero y él ya lo sabía, así que tan ileso no salió del accidente. Bárbara le preguntó que de qué estaba hablando, ya que siempre había tenido ese televisor. Frank contestó que dejara de hacerle bromas y preguntó qué había hecho con el viejo televisor de tubos. Ella no había tenido ningún televisor antes de ese, pero Frank estaba tan convencido que ella tuvo que entrar en Facebook y enseñarle una foto que se habían hecho juntos 2 semanas antes y en la que salía el televisor de fondo. Frank se puso pálido como si hubiera visto un fantasma y se quedó mirando al vacío un minuto. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras le susurraba a Bárbara: te juro que no estoy loco. Tienes un televisor de tubo desde que empezamos a salir. Era un televisor de tubo cuando tomamos esa foto. Bárbara le quitó importancia pensando que tenía la cabeza conmocionada por el accidente y no volvió a mencionarlo. Sin embargo, siempre que pasaba el rato con Frank en el apartamento de ella, Frank miraba raro el televisor. 7 años después, Frank y Bárbara llevaban casados unos cuantos años y decidieron que estaban listos para ser padres. Suspendieron los anticonceptivos y dijeron que pase lo que tenga que pasar. No lo intentaban activamente, pero tampoco lo prevenían. Se fueron de vacaciones a Italia, paseando por Roma, y Bárbara comenzó a encontrarse mal. Había tenido la menstruación la semana anterior y fue la peor de su vida. Mientras caminaban, sufrió dolor de espalda, escalofríos y calambres horribles. Fue al baño de una cafetería y vomitó, y se dio cuenta de que estaba menstruando con mucha intensidad. Obviamente estaba extrañada ya que había tenido su periodo la semana anterior. Se limpió y en cuanto volvió con Frank le dijo que necesitaba ir al médico. Bárbara asegura que tiene una tolerancia al dolor bastante alta y ese dolor era una locura. Estaba llegando al punto en que tenía problemas para caminar y mantenerse de pie. No quería arruinar las vacaciones, pero estaba realmente preocupada. Frank no lo pensó 2 veces y salió corriendo para pedir ayuda. 20 minutos después, Bárbara estaba en una ambulancia rumbo al hospital. 1 hora más tarde la estaban preparando para una cirugía de emergencias. El doctor les informó que tenía un embarazo ectópico roto, con una hemorragia interna grave, y si no la operaban moriría. Embarazo ectópico roto es cuando el embrión se aloja en otra zona que no es el útero y al crecer rompe la ubicación provocando hemorragias. 6 horas después, Bárbara despertó muy dolorida y cansada. El médico le dijo que había tenido mucha suerte y que si hubiera esperado más para buscar atención médica no habría sobrevivido. Frank se quedó con ella en el hospital la primera noche y luego consiguió un hotel para el resto de la recuperación una vez les dieran de alta. Una semana después autorizaron a Bárbara para volar a casa. 1 mes de recuperación de la cirugía fue suficiente.
siguiente. 2 meses después de su regreso, Frank y Bárbara hablaban en la sala de estar y él empezó a hablar de los peligros de los incendios en la cocina. Bárbara de repente le dijo: no te preocupes, ya tenemos el extintor en el armario. Frank la miró como si tuviera 3 cabezas y le preguntó que de qué estaba hablando. Ella insistió y recordó un extintor que había en el armario delantero donde guardaban los abrigos. Lo tenían desde hacía 3 años, cuando compraron la casa. Frank negó con la cabeza sin tener idea de lo que Bárbara estaba diciendo. Tuvieron una breve discusión incluso mientras ella intentaba recordarle todas las conversaciones donde habían hablado sobre dónde comprarlo y todo, dónde guardarlo, que incluso discutieron por qué Frank quería abrir un hoyo en la pared de la sala y poner la caja roja de seguridad para guardarlo ahí, como si la casa fuera un edificio de oficinas. Sin embargo, Frank le decía que nada de eso pasó. Ofuscada, ella se levantó, fue directa al armario de delante para enseñárselo mientras lo insultaba por ser tan olvidadizo y terco. Pero, sorpresa, no había ningún extintor. De hecho, no solo no había extintor, tampoco estaba la caja donde lo guardaban y que estaba instalada en la pared. El pensamiento inmediato de Bárbara fue que Frank cambió el extintor de lugar y desinstaló la caja de seguridad en la que lo guardaba, y además arregló la pared. Le preguntó por qué demonios haría una broma tan estúpida y elaborada, y Frank insistió que nunca habían tenido un extintor, y mucho menos hablaron de comprarlo. Estuvieron así varios minutos y Bárbara estaba a punto de ponerse histérica, diciéndole que dejara de jugar con ella. Pero al fin él se quedó mirando sorprendido y soltó: no sé qué está pasando, pero siento que ahora sabes lo que pienso de ese televisor. No hablaron del tema durante mucho tiempo hasta que Bárbara encontró este hilo de Reddit con historias similares a la de Frank y a la suya. Ambos comenzaron a leer anécdotas y Frank sacó a relucir su teoría de que quizás en otra línea temporal, dimensión, como se quiera llamar, ambos murieron y siguieron adelante, como en un videojuego, y que el televisor y el extintor son fallos. Bárbara no sabe si está del todo de acuerdo, pero tiene que admitir que nunca se ha sentido tan alterada y confundida en su vida como cuando hablaron del extintor. Aún a día de hoy, varios años después, cada vez que saca algo del armario, la invade una sensación de que algo está mal. Ella sabe que el extintor y la caja deberían estar ahí, pero por alguna razón no está. No puede explicarlo. Frank, por su parte, seguirá a la tumba jurando que Bárbara tenía un televisor de tubos. Esta historia es una completa locura, de verdad, porque leemos historias de una persona que tiene un fallo en la Matrix o un salto de tiempo o dimensión, pero en esta historia son 2 personas. Es para volverse completamente loco. La siguiente historia se titula Mi nuevo alumno, nuevo entre comillas. Hace muchos años la protagonista de esta historia, Karina, vivió una experiencia extraña que no solo la dejó marcada de por vida, sino que la hizo cuestionarse la realidad del mundo en el que vivimos. Ella es maestra de primaria desde hace 20 años y siempre ha trabajado en la misma escuela de su zona, en un estado del noreste de Estados Unidos. Ha visto muchas generaciones de niños pasar por todos los grados de la primaria, en especial de primero y segundo grado. Nunca ha tenido un problema importante, salvo en una ocasión. Cuando llevaba solo 3 años trabajando en la escuela, se encargaba de un curso de niños de primer grado de primaria. Eran 35 niños y llevaba trabajando con ellos desde finales de agosto. Se sabía el nombre de todos e incluso al más tímido le conocía la cara y los gestos. Ella lo describe como un superpoder de maestra. Al verlos atentamente, logras conocer a cada niño a tu cuidado. Karina recuerda claramente que era 28 de octubre y se acercaba Halloween. Ella tenía planificada la clase de ese día y lo que más entusiasmaría a los niños. Después de las 10 harían dibujos y manualidades con temática de Halloween. Dibujarían los disfraces que querían e intentarían hacer un muñeco de ellos mismos disfrazados usando papel brillante y goma eva. Puede que suene ingenuo, pero incluso ella estaba emocionada por la actividad, aunque cuando llegó por la mañana, su alegría dio paso poco a poco a la confusión. Tocaron el timbre de entrada y Karina reunió a los niños en una fila para hacer el juramento a la bandera. Cada maestra tenía que estar muy atenta de que ningún pequeño se le extraviara en ese breve momento de la mañana, en que los niños estaban enérgicos y quieren correr y jugar por el patio. Por eso era común ver a cada uno contando a sus niños. Ella no fue la excepción, pero cuando pasó junto a la fila vio una carita que no le resultó familiar. Terminó su conteo y eran 36. Le sobraba un niño. De inmediato
fue donde estaba este niño y con un tono gentil lo saludó, le dijo «Hola pequeño» y él respondió «Hola maestra Karina». El pequeño sabía su nombre y de hecho parecía muy feliz de verla. Karina juró que intentó hacer memoria, pensó que tal vez sí que era su alumno, que solo se cortó el pelo o que estaba usando un nuevo suéter, pero no, ese niño no era de su sección. Sin alterarse ni un poco le preguntó con tono amable «¿De qué sección eres, pequeño?». A Karina le cuesta explicar lo mal que se sintió al ver la mirada de miedo y confusión de ese niño, que con un susurro contestó «A la de usted, profesora». El pobre debió pensar que su maestra se había vuelto loca, pero es que Karina no era su maestra y estaba segura. Miró a los niños que estaban alrededor de él esperando ver un mínimo de apoyo, pero al contrario, todos la estaban mirando con cierta confusión. Se levantó de nuevo fingiendo que no había pasado nada y se fue caminando delante donde estaban las otras profesoras. Durante todo el juramento a la bandera, Karina meditó profundamente si decirles algo a sus compañeras o no. La realidad era que si ese pequeño era alumno de alguien más, era responsabilidad de ese profesor ir a buscarlo. No te quedas quieto sonriendo mientras sabes que en tu salón falta un niño. Sin embargo, todo el mundo estaba tranquilo esa mañana y Karina no podía dejar de mirar de reojo a ese pequeño niño. Cuando llegaron a la clase, ella pensó que se desvelaría todo porque alguno de los niños se daría cuenta de que ese niño no pertenecía al curso y además faltaría un escritorio para él, pero no. El niño estaba completamente adaptado y tenía su mesita, con su nombre escrito en él, Jeremy Miller. Por lo demás, se portó bastante bien, de hecho de manera excelente, no interrumpía la clase, era amable con sus compañeros, jugaba de manera saludable, compartía. Karina admite que si no fuera un total desconocido, hubiese sido su alumno favorito. Entonces, ¿acaso había una confusión? Obviamente no. Karina estaba segura de que él no era su alumno. En el descanso de media hora que se da para que los niños desayunen y jueguen, Karina se acercó a algunas maestras de su confianza y les comentó que tenía un alumno maravilloso, Jeremy Miller, pero que ella no lo recordaba claramente. Las maestras no le dieron mucha importancia, a ellas también les pasó no recordar el nombre de algún alumno, pero no era lo mismo. Una cosa es que un alumno sea tímido y pase desapercibido, tal vez olvidas que está ahí, pero para Karina era imposible haber olvidado por completo a uno de los niños a los que les dio clases durante 2 meses. Ella entregaba calificaciones, hacía exámenes, revisaba trabajos en los cuadernos, manualidades y les escribía a los padres sobre cómo estaban progresando y adaptándose sus niños, pero jamás escribió nada a ninguna familia Miller. Y sí, él era el único Miller de clase. A raíz de esa conversación entendió que si dejaba aún más claras sus dudas, lo único que lograría sería que la despidieran. Nadie quiere que una loca le dé clases a sus hijos, pero pensó que qué tal si era una broma o un error de administración. Tal vez Jeremy fue transferido a mitad del curso desde otra escuela y la administración de la escuela olvidó notificarla. O era un niño que regresaba después de mucho tiempo. Los niños se conocían desde primera etapa de la guardería, del kinder, así que podía ser que los demás alumnos de Karina lo conocieran y ella no. A esas alturas cualquier explicación era viable. Le pidió de favor a las maestras que cuidaran a sus niños un momento y se dirigió a la oficina del director. Pensó muy bien sus palabras y cuando tuvo tiempo de hablar con la secretaria le preguntó por la transferencia del niño Jeremy Miller. El rostro de la secretaria hizo palidecer a Karina. Dijo, ¿qué transferencia, maestra? Karina se mordió la lengua sin saber cómo continuar, pero ya estaba metida en el problema y no podía dar marcha atrás. Jeremy Miller, el niño nuevo de mi clase. Tal vez hubo un error y no me informaron de que llegaría. La secretaria del director comenzó a ojear en el sistema de inmediato y antes de que Karina terminara de hablar, le enseñó la pantalla y salía Jeremy Miller, 6 años, estudiaba en la escuela desde segundo nivel de kinder. Karina sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, pero arregló la situación como pudo. Dijo, es que es un niño tan tranquilo, debo haberlo pasado por alto hasta el día de hoy. Y la secretaria le dijo, sí, maestra, estas cosas pasan, que tenga un buen día. Derrotada volvió al patio y siguió cuidando de sus ahora 36 niños, aunque eso sí, siempre con un ojo puesto sobre Jeremy Miller, que jugaba con los demás pequeños de forma natural, incluso parecía pertenecer a un grupo de amigos que ella ya había identificado semanas atrás. De nuevo sonó el timbre y volvieron a la clase. Karina intentó disfrutar de la actividad de Halloween y para su sorpresa casi se había olvidado de todo el asunto con Jeremy Miller, hasta que él llegó corriendo a enseñarle su dibujo. Se disfrazaría de caballero medieval y su dibujo era simplemente increíble. No era profesional ni nada por el estilo, pero fácilmente era el dibujo que podía esperar de alguien muy bueno y con mucha más edad. Ella lo felicitó, ocultando con todas sus fuerzas la incomodidad que sentía, y le dijo que volviera a su escritorio. Paso a paso les
les enseñó a los niños a hacer los muñecos con goma eva, tubos de cartón y papel brillante. Todos estaban haciendo un desastre, como era normal, pero Karina notó que Jeremy Miller tenía su área de trabajo bien ordenada y de nuevo hizo un trabajo excelente. Y ella, en lugar de alegrarse, se sintió más y más incómoda por la presencia de ese niño tan perfecto. Literalmente parece, no sé, una especie de robot, una especie de alienígena ocultándose con su disfraz de humano. Karina agradeció con todas sus fuerzas que aquel día terminara y volvió a su casa. A lo largo de toda la tarde y la noche meditó lo que había pasado. Le contó a su novio sobre el tema de que un niño nuevo había llegado a su clase y que nadie parecía extrañado. De hecho, ella era la única que parecía no conocerlo. Él no supo qué decirle y solo repetía que debía ser una confusión, hasta que ella dijo el nombre del niño. En ese instante, su novio arqueó la ceja y con el tono más franco y tranquilo que pudo le dijo: «Tú me has hablado de ese chico, dices que es muy inteligente y educado». Ella obviamente no creía lo que estaba diciendo y pensó que le estaba jugando una broma, pero él negó con la cabeza y le pidió que se calmara, que quizá estaba muy fatigada o algo así. Si esto hubiese pasado hoy en día, Karina hubiese pensado que había una conspiración para hacerle gaslighting, pero en ese momento todo era demasiado confuso. Su novio era un chico muy serio y de verdad la quería, y de hecho ahora están casados, pero en ese momento ella simplemente no pudo más. Le pidió que se fuera de la casa y se quedó sola con sus pensamientos. A la mañana siguiente le costó mucho no reportarse como enferma, pero al final decidió ir a clase. No porque quisiera, sino porque le daba miedo que, después de hacer tantas preguntas extrañas, reportarse enferma encendiera las alarmas de administración. De nuevo, Jeremy estaba ahí jugando con los demás niños. Sus padres se despidieron de él y todo parecía normal para todos, menos para Karina. Se preguntó si tendría que fingir normalidad el resto de su vida, como si Jeremy siempre hubiese estado ahí, e incluso comenzó a cuestionarse su salud mental a medida que pasaban los días. Al menos Jeremy no daba problemas, de hecho era un niño maravilloso, aunque el colmo de toda aquella situación pasó un viernes al mediodía, antes de la hora de salida. Jeremy se acercó a su escritorio mientras los otros niños charlaban y le dijo en voz muy baja a Karina: «Eres una gran profesora, muchas gracias por lo que haces». Y dicho esto, Jeremy volvió a su asiento y siguió hablando con sus compañeros. Ella sonrió, aunque en el fondo estaba gritando de miedo y la confusión que pasaba con ese niño, pero nunca lo descubriría. Fueron a buscarlo como siempre y Karina se fue a su casa cuando acabaron las clases. Intentó distraerse el fin de semana saliendo con su novio y sus amigas. Cuando volvió el lunes, contó la fila de los niños para hacer el juramento a la bandera y le faltaba uno. Eran 35. Buscó a Jeremy Miller y no estaba. Se agachó para hablar con una de las niñas y le preguntó dónde estaba Jeremy, y su respuesta la dejó impactada. Preguntó: ¿quién? Karina sintió que se le iba el alma del cuerpo mientras buscaba con la mirada a Jeremy Miller, pero nada. Así como llegó, desapareció completamente. Una semana escolar, 5 días en los que lo vio jugar, vio su cuaderno, revisó sus apuntes, un alumno más en su clase y de repente desapareció. Por supuesto, cuando preguntó, nadie, incluyendo su novio, sabía de lo que estaba hablando. Explicaciones muchas y cada una más disparatada que la anterior. Pero si a Karina le preguntan cuál es la que más la convence, es que probablemente ella intercambió lugar con una Karina de otro sitio, en otro tiempo, de otro espacio, otro tiempo. Una Karina que le daba clases a Jeremy Miller y que de repente se encontró en un lugar donde ese niño no existía. Aunque eso no explica por qué Jeremy era tan brillante, quizás solo era superdotado, pero eso del viernes se sintió como una despedida cuando se acercó a ella a decirle eso. La verdad es que es difícil de procesar y de interpretar, y por su salud mental y su paz, Karina prefiere no darle más vueltas al asunto. Lo único de lo que está segura es que, de la selecta lista de alumnos que ella jamás olvidará, Jeremy Miller siempre será el primero. La verdad es que esta historia es bastante impactante y literalmente suena a un salto a otra dimensión donde Karina tiene un alumno que se llama Jeremy Miller y luego un salto a la dimensión real donde no tiene a ese alumno, o un alienígena ocultando su verdadero yo con un disfraz humano. ¿Quién sabe? Me quedaban 3 historias más para contar hoy, pero las quiero dejar para el próximo vídeo, para que haya otro vídeo muy pronto después de este. Dejadme en comentarios qué opináis sobre estas historias, que sepáis que ya estoy recopilando historias vuestras de fallos en la Matrix, que ya me habéis enviado algunas. Me lo enviáis en este correo. Las personas que queráis que cuente vuestra historia de fallos en la Matrix en el próximo, en el primer vídeo que haga sobre historias en la Matrix de mis suscriptores, me la podéis
podéis enviar a este correo poniendo como asunto fallo en la Matrix. No olvidéis comentar qué opináis de estas historias, dejad un me gusta si os ha parecido interesante este vídeo, si os ha gustado. No olvidéis suscribiros. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!